qué documentación acompaña el traslado de esa mercadería, cuál es la documentación interna que tiene la empresa y cómo funcionan y llevan adelante los controles internos de la empresa en cuanto a las existencias de la mercadería, es decir, en qué momento se toman los inventarios, quiénes son los responsables, quiénes realizan la toma de inventario. Todo ese proceso de toma de inventario y del control de las existencias, así como decíamos que la conciliación bancaria era un procedimiento que debía realizar la empresa para tener el control de sus cuentas, en el caso de los bienes de cambio pasa lo mismo. Es la empresa la que va a llevar adelante el inventario, debería llevar adelante un inventario de bienes para poder tener un control de las existencias. ¿Y qué es lo que va a hacer el auditor? El auditor lo que tiene que hacer es un control, una revisión de tanto del procedimiento realizado por la empresa para ver si deposita confianza en ese procedimiento, lo que va a afectar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas que realice para determinar si las existencias son razonables al cierre o no. Lo mismo que pasa en otros rubros, pasa en bienes de cambio. El auditor lo que va a hacer es una planificación original en función de todo su conocimiento y el relevamiento del control interno, que se va a ir retroalimentando porque durante el proceso de la auditoría va a ir participando de esa toma de inventario a efectos de verificar que los sistemas funcionen bien e ir depositando mayor o menor confianza en esa operativa de la empresa. Es decir, si el auditor está contratado con anterioridad al cierre del ejercicio, durante el ejercicio, puede ir, porque nadie va a contar, a ver, si una empresa es grande y tiene mucha mercadería, no va a contar todo de una sola vez, sino que va a ir haciendo inventarios parciales, o puede ser que tenga poca mercadería y hace un inventario total cada vez que la hace. En ambos casos, no necesariamente ese inventario va a tener que ser al cierre mismo del ejercicio, o en algunos casos va a ser imposible que sea al cierre del ejercicio. Entonces, es todo un procedimiento que le permite al auditor ir participando de la toma de inventario, que después van a ver en teoría todo el proceso. Fabián les explica bien cómo es el proceso, cómo se participa de la toma de inventario, qué actividades realiza el auditor en la toma de inventario, qué es lo que tiene que observar, qué es lo que tiene que ver. Porque ustedes lo que van a hacer es controlar que el control que realiza la empresa es correcto. Para eso pueden participar del inventario, pueden realizar un control de una muestra de lo que esté inventariando la empresa para verificar, es decir, hay 10 pallets, la empresa cuenta los 10 pallets, ustedes van y cuentan uno de los pallets y coincide con lo que contó la empresa, pueden inferir a través de una muestra que el total de los bienes es correcto. O sea, en cambio, si ustedes, vienen los empleados de la empresa, cuentan un pallet de mercadería y dice tiene 150 y delante de su ojo te van y cuentan y tiene 149, es porque el control es ineficiente, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso que se va realizando a lo largo del año de ir participando de la toma de inventario, le va a usted dar la certeza de si los controles funcionan o no como corresponden, y en función de eso van a ir manteniendo el programa que digamos, que organizaron al inicio de la auditoría, o modificándolo en función de si existe la necesidad de ampliar las muestras
o llevarlas más al cierre del ejercicio para que sea lo más exacto posible. Ahora vamos a ver una de las cosas que pasa con bienes de cambio que yo le planteé estos días fue que a veces le planteamos un ejercicio y ustedes van encontrando distintas observaciones o desvíos en cierta forma y van proponiendo un asiento de ajuste. Pero muchas veces no terminan de cerrar esa idea con las existencias. Entonces lo que quiero ahora es que vean el práctico y me digan cuántos veladores son de propiedad de la empresa al cierre del ejercicio. Solo los veladores que tienen la información inicial, donde está las fichas. En este caso, tengan en cuenta algo. En este caso estamos hablando de una empresa que lleva inventario permanente. En parte, en 3 de los artículos, de los 4 artículos. El cuarto lo maneja por diferencia de inventario. Entonces, en el primer cuadro van a tener la información de las fichas de inventario. Y en el segundo cuadro, el conteo realizado por la empresa que fue verificado por el auditor. ¿Cuántos veladores son de propiedad de la empresa al cierre del ejercicio? Los que están en el aula pueden... ¿Sí? 150 veladores. 150 veladores. ¿Quién da más? ¿Eh? ¿150 veladores más el anticipo a proveedores? ¿Que sería cuántos veladores? Entonces, ¿cuántos veladores tiene? 200. No, tiene 150. Tiene 150. O sea, que hagan el ajuste que hagan al cierre del ejercicio, en nuestros estados contables tenemos que exponer que la empresa tiene 150 veladores. ¿Ah? Bueno, vamos ahora a los ventiladores. ¿Cuántos ventiladores son de propiedad de la empresa al cierre del ejercicio? ¿Cuánto? Un poquito más fuerte. Ajá. O sea, tiene 270. ¿Seguro? ¿270? ¿Nadie da más? ¿Nadie da menos? Esa sería la información que surge de las fichas de inventario. Estamos hablando de prácticos que a veces se hacen con información vieja. Vieron que antes, en un momento, se llevaban esas fichas para... Bueno, después se computarizó todo eso y hoy los inventarios están informatizados. Entonces, de todas formas, tener una tarjeta donde tiene la entrada y la salida de la mercadería es lo mismo que tener en la computadora las entradas y las salidas. Es decir, es la información, entradas y salidas y las cantidades al cierre de la ficha de inventario, o sea, del registro de entradas y salidas, no necesariamente contable.
¿270 entonces? Bien. Bueno, ahora quiero que me digan contablemente cuántos veladores tiene incorporado como en su existencia final la empresa. Contablemente, ¿cuántos veladores incorporó? Contablemente tiene 200. ¿Están todos de acuerdo? Bueno. ¿Y cuántos veladores tiene contablemente la empresa? Ventiladores. 300. Entonces, quiero que me digan de dónde sacan el dato. Bien. ¿Cuánto suma la ficha que nos dio la empresa? ¿Cuánto? 56.000. ¿Y qué otros datos nos da el práctico? Que el valor contable de la mercadería es 50.600. O sea que la ficha que nos dio la empresa no coincide con el valor contable. Hay una diferencia. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuántos veladores tiene la empresa contablemente? El valor de cuántos veladores tiene la empresa contablemente, en su saldo contable. En el saldo contable 50.600. La primera información que da la consigna. Exacto. 50.600. Pero yo quiero que me respondan, yo sé que ese es el saldo contable, porque es más, lo dice arriba. Lo que quiero saber es, ¿cuántos veladores y cuántos ventiladores? Vamos a ponerlo de otra forma. Yo tengo 4 productos. Veladores, ventiladores, calefactores y no sé qué otras cosas no eran. Y estufas. Esto La empresa se olvidó de asentar los anticipos a proveedores, profe. Perdón, cantidad por precio unitario. Es lo que figura acá, ¿no? Cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando se inició el ejercicio que estamos editando, tenía un saldo que podía ser 0 o más, positivo siempre porque son bienes de cambio. Tuvo que tener operaciones durante el ejercicio y llegó al cierre y la empresa dejó valorado eso. Eso, como dato, es 50.600. La suma de eso, ¿no? Sí. Puede ser que esté mal, pero de todas formas, si está mal, tiene 50.600. Viene de cambio, dice 50.600. Puede ser que esté mal. Pero viene de cambio, dice 50.600. Y dentro de esos 50.600, ¿cuántos veladores y cuántos ventiladores hay? En montos. $8.000, profe, de ventiladores y 9.000, perdón, veladores 8.000 y ventiladores 9.000, puede ser. Que es el valor de las 200 unidades por el precio unitario 40. ¿Ventiladores cuánto? Ventiladores 8.000. 8.000. ¿Y ventiladores? Ventiladores 9.000. 9.000. O sea, eso según los valores que están en la placa. ¿Y caloventores? Caloventores 7.500. 7.500.
Y estufas 31.500. 31.500. Si vos sumás esto, no te da esto. Claro. Eso que vos me dictaste es 56.000. O sea que no puede ser que eso es lo que tenga contablemente la empresa. Sin duda. O sea, no tenemos un detalle, pero podemos... Precio por unidad. Nosotros dijimos que teníamos 150 por 40, porque los precios no están, que sería 6.000. 270 por 30. ¿Cuánto me da? 8.100. Después tengo 100 por 50. 5.000. Y 31.500 por 900 por 35. 31.500. Esto me da 36.500, 44.600, 50.600. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tomó el inventario físico y ajustó la diferencia. ¿No es cierto? Por eso cuando nosotros le decimos, nosotros a veces le decimos que algo está mal, pero a veces no le decimos. Si ustedes van y ven la ficha de inventario de una empresa y dice que tiene 56.000 y van a los estados contables y ven que la información contable dice 50.600, bueno, algo pasó. Van a la toma de inventario y ven que hay diferencias entre el inventario físico y las fichas de inventario. Y si el inventario físico coincide con el saldo contable, es porque las diferencias entre el inventario físico y el saldo contable fueron ajustadas. ¿Cómo? La diferencia inventaria, el resultado de diferencia de inventario no da. Lo que pasa es que el método de inventario permanente castiga contra diferencia de inventario distintos resultados que se pueden ir produciendo durante el ejercicio y evidentemente, de alguna forma, no va a ser necesariamente la diferencia entre la ficha al cierre y la existencia al cierre, porque durante todo el ejercicio se pudieron haber producido diferencias de inventario reconocidas por la empresa. Tengan en cuenta que ustedes no están acá y hacen todo acá. Ustedes están controlando entre 5 y un número infinito de operaciones. 5 digo porque, bueno, la apertura y el RECPAM y 4 o 5 asientos, no puede haber menos de 4 o 5 asientos en un ejercicio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero es que entiendan es cómo tienen que leer la información para que poder resolver el práctico. Nosotros le vamos a ir dando datos, como en este caso. Ustedes tienen que entender e interpretar esos datos en función de cómo está en el práctico.
Nosotros le damos el saldo contable. Ustedes saben que 50.600 es lo que tiene activada la empresa como mercadería de su propiedad. A partir de ahí van a salir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ventiladores, de los veladores, la diferencia en el recuento se debe a que la empresa, ante un temor en el aumento de precio de este artículo, decidió abonar la compra el 10, contabilizando en ese momento la misma. Estas mercaderías fueron recibidas con posterioridad al cierre del ejercicio. O sea, hubo una compra que no se perfeccionó, porque si bien le pagamos, nos entregó la mercadería. ¿Cómo registro la corrección de ese ajuste? ¿Qué asiento hago? Exacto. Entonces, cuando yo le dije cuántos veladores eran de propiedad de la empresa, ustedes dijeron 150. O sea que mercadería no puedo activar, porque no es mercadería, es un anticipo a proveedores. Entonces, una parte está resuelta, anticipo a proveedores. ¿Por cuánto? Son 50 unidades por 40, 2.000. ¿Está bien? Aquí. A costo. No. ¿Por qué no? ¿Cómo? No te escucho. Tiene que ser un poquito más fuerte. Sí. ¿Ya ajustó? Sí. Y yo... ¿Sí? ¿Pero está reconocido el anticipo a proveedores? No. Entonces, ahí es donde ustedes, con todo su conocimiento previo, me dicen que como la empresa lleva inventario permanente, ¿qué asiento hizo? Antes de esto, ¿qué asiento hizo la empresa para llegar a este punto? Porque si ustedes no saben eso, no pueden corregir lo que hizo. Vamos de vuelta, no qué asiento hizo. ¿Qué asiento debió haber hecho la empresa? En lugar de hacer mercadería a caja, pongámosle, ¿no? O a documento a pagar, ¿qué hizo? ¿Qué asiento debió hacer la empresa? ¿Qué asiento hizo? Ahí está. Sí. Ajá, sí. Entonces, ¿qué asiento hizo? Mercadería. A caja, banco, documento a pagar. En realidad lo hace con el IVA, ¿no? Pero bueno, eso no importa. ¿Y entonces? ¿Listo? Si vos sos el contador de la empresa, esta, y detectás que había 150 veladores y no 200,
¿qué asiento le decís al contable que realice? Teniendo en cuenta que es inventario permanente. Diferencia de inventario y mercadería. No hay otra. ¿Cómo sabemos que hizo este asiento? Porque llevó de los 200 que había en la fecha de inventario, los llevó a 150. La ficha de inventario, vamos de vuelta, expresa la contabilidad. Porque en la ficha de inventario uno va volcando la contabilidad. A medida que vas comprando mercadería, vas dando de alta. A medida que vas vendiendo, vas dando de baja en forma automática. El único momento en el que haces cambio en el momento de tomar un inventario físico, que cotejas el inventario físico con el inventario que surge de la ficha, que surge de los registros contables, y si hay una diferencia, ajustás. Y es lo que hizo al cierre. Entonces, si hizo esto, ¿no es cierto? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué asiento debería haber hecho? Debería haber hecho anticipo a proveedores a banco. ¿No? ¿Está bien? Ese es el asiento que debería haber hecho. Para banco, ¿está bien? Mercadería tachamos. Entonces, reconocemos el anticipo a proveedores, que tenemos que reconocer, y como se contabilizó una diferencia de inventario que no era tal, porque no era una diferencia de inventario, simplemente era un anticipo para una compra, anulamos esa diferencia de inventario positiva. Entonces, por diferencia entre lo que se debería haber hecho y lo que se hizo, sale el ajuste. O sea, la empresa que hizo, contabilizó una compra que no era compra, entonces el cierre, como en su ficha, subió los 50 veladores, cuando fue a contar tenía 50 menos. Reconoció una diferencia de inventario, por eso 50, negativa. El práctico le está dando el dato de que no era una diferencia de inventario negativa, sino que era una compra mal contabilizada, era un anticipo de proveedores. ¿Ah? ¿Se entiende hasta acá? ¿Esto está? ¿Estamos? Profesor, una consulta. Sí. ¿Por qué la empresa registró diferencia de inventario a mercadería? Porque cuando vos utilizás el método de inventario permanente y detectás una diferencia entre el valor que surge de la ficha y el valor que surge del conteo físico, la diferencia la castigás contra diferencia de inventario, sea positiva o negativa. Entonces, la empresa vio que en la ficha había 200 unidades, fue a ver la existencia física y el recuento le dio que había 150,
Entonces, disminuyó su mercadería en 50 unidades contra diferencia de inventario. Pero no era una diferencia de inventario, lo que era un anticipo que se había contabilizado mal como compra. Ah, entiendo. Muchas gracias. Dale. Vamos al siguiente caso, que son los veladores. Dice, no, los ventiladores. Se ha verificado las siguientes operaciones relacionadas a este producto que la empresa ha contabilizado según fecha de facturación. En el primer caso, la compra está bien, fue facturada, está dentro del corte. Si ustedes se fijan, el último remito de recibo el último informe de recibo emitido es el 300. Quiere decir que hasta el 300 fue mercadería que ingresó antes del cierre. El 301 para adelante ingresó con posterioridad al cierre. Y el último remito emitido es el 190. El remito 191 es a partir del ejercicio siguiente. Pero en este caso tenemos el informe de recepción 294, fue contabilizado durante el ejercicio y se recibió durante el ejercicio, o sea que no hay inconvenientes. En el informe de recepción 295 ya no, porque se contabilizó como una compra, pero había ingresado con posterioridad al cierre. Entonces, si contabilicé como una compra, llega la fecha de cierre, esa mercadería no va a estar, la empresa recibió pero no contabilizó. Bien, entonces la mercadería sí va a estar, pero no está contabilizado. ¿Qué debió haber hecho la empresa? Mercadería a proveedores. El asiento de ajuste sería, como no hizo mercadería a proveedores, hizo mercadería a diferencia de inventario, reconociendo la diferencia de inventario positiva. ¿Está? Claro. La mercadería ingresa antes del cierre, por lo tanto fue recontada, ¿no? Si fue recontada, la empresa debería haber hecho mercadería a proveedores, ¿no? IVA. No hizo eso. Lo que hizo fue mercadería a diferencia de inventario, porque la mercadería sí estaba. El ajuste sería diferencia de inventario a proveedores. ¿Se entiende? Mercadería que tendría que haber hecho, está hecho. Lo que tendría que haber hecho de proveedores no está. Hay una diferencia de inventario. Entonces, el ajuste es reconocer la deuda con el proveedor y anular la diferencia de inventario positiva. En el tercer caso, sí, son 30 unidades, 600 pesos, más IVA. Bueno, en el tercer caso es la inversa.
¿no? Fue facturado como una compra, pero no fue contabilizado. No, fue contabilizado como una compra, pero no había ingresado. Entonces, en este caso sí se hizo mercadería a proveedores. ¿No? ¿O sí? Pero, como el cierre de esa mercadería no había ingresado, se reconoce una diferencia de inventario para dar de baja la mercadería. ¿Se entiende? Eso es parte de la contabilidad de una empresa, digamos. ¿Cómo? No, en el 301. No había ingresado, pero sí se contabilizó. Se contabilizó. Entonces la empresa cuando va a mirar, no estaba esa mercadería, tuvo que haber reconocido una diferencia de inventario negativa. ¿Cómo? Y ahora tenemos que hacer exactamente, tenemos que anular proveedores. Fíjense que ustedes mercadería ya está anulada. Entonces, revirtiendo proveedores y anulando la diferencia de inventario negativa. Eso es todo porque en la contabilidad, a medida que vamos ingresando las compras, damos de alta en la ficha de inventario y contabilizamos como un alta, incrementamos nuestro activo. Como incrementamos nuestro activo, cuando vamos a la ficha, al recuento físico, hacemos el cotejo entre lo físico y lo contable y la diferencia ajustamos. ¿Cómo? Después habría que ir haciéndolo, pero no tenés información para verificar que el inventario te quede, la diferencia de inventario te quede correcta porque tenés un montón de diferencias de inventario, en este caso, que no tenés idea de dónde surgieron. Durante todo el ejercicio pudieron haber un montón de movimientos por diferencia de inventario, ya sean negativos o positivos. En este caso no lo podés cerrar. Si yo te doy todas las operaciones del año, sí podés cerrar la diferencia de inventario. En este caso no vas a poder llegar a un... Pero sí podés cerrar la mercadería. La mercadería sí te tiene que cerrar. Y bueno, y el cuarto caso, no hay problema porque es como el primero, en este caso la inversa. Se contabilizó con posterioridad al cierre, pero ingresó con posterioridad al cierre, o sea que no hay inconvenientes. Si ustedes se fijan, yo le dije que había 150 veladores contablemente y 270 ventiladores contablemente. Y que eso era también lo que había físicamente. Y si miran los asientos que propusimos, ninguno toca mercadería. Ninguno incrementa el valor de la mercadería, ni disminuye el valor de la mercadería, en los dos casos. ¿Ah? Sí, el montón de asientos que yo hice, pero eso es solo para explicarle, pero los que son ajustes, que son estos dos, estos son los dos ajustes hasta ahora. Nada más. Ninguno toca mercadería. Quiere decir que tanto veladores como ventiladores hasta ahora no sufrieron una diferencia en su
valuación contable. ¿Está? Dijimos que había 150 veladores y 270 ventiladores y que eso multiplicado por su valor unitario era lo que estaba contablemente. Por eso no tocamos mercadería. Si por alguna razón nosotros detectamos que había mercadería que no estaba incluida dentro del inventario, ahí sí deberíamos incrementar. ¿Se entiende cómo funciona? El tema es que como es inventario permanente, cuando se hace una venta, se registra deudores por venta, costo mercadería, en ese momento. Esa es la forma de trabajo del inventario permanente. A medida que se va vendiendo, se va dando de baja la mercadería. A medida que se va comprando, se va incrementando la mercadería. Cuando se hacen los inventarios físicos, se coteja la información contable con la información física y se ajusta. Como no coincidía, como había operaciones que estaban mal contabilizadas, eso tuvo que haber variado la información en mi ficha. Yo lo que hice fue hacer un inventario físico, ajustarlo de mi ficha contable al inventario físico. ¿Ah? Profe, ¿puede repasar de nuevo los 4 puntos así medio rápido? Porque la verdad que me perdió. No sé Sí. si tomó... En el primer caso, la compra fue contabilizada durante el ejercicio, fecha de factura 27 del 12, e ingresó con anterioridad al cierre del ejercicio porque el informe de recepción es el 294 y el último informe de recepción emitido al cierre era el 300. O sea que ahí no hay inconvenientes. En el segundo caso, ingresó antes del cierre, o sea, el informe de recepción 295, pero no había sido contabilizado. Como no había sido contabilizado, se detectó una diferencia de inventario positiva. Corrijo mi diferencia de inventario positiva y anulo mi deuda con el proveedor. No, había ingresado y yo debía al proveedor. Entonces lo que hago es, reconozco la deuda con el proveedor y anulo mi diferencia de inventario positiva. ¿Está? En el tercer caso, ingresa con posterioridad, pero fue contabilizado. Entonces, reconocí una compra, incrementé mis existencias, cuando voy a cotejar con mi inventario real, detecto que eso no estaba. Entonces, reconozco una diferencia de inventario negativa. Para corregir, anulo la deuda con el proveedor porque no había sido una compra y anulo la diferencia de inventario negativa. Y en el cuarto caso está bien, fue contabilizado con posterioridad e ingresó con posterioridad. Ah, y nos quedan las ventas de los ventiladores. Se vendieron 40 unidades, que fue venta porque el remito es el 188, pero se contabilizó con posterioridad al cierre. Lo que tengo que hacer es contabilizar la venta.
¿Está bien? ¿O no? No. ¿Sí o no? ¿Quién da más? ¿Qué me dice el práctico que hizo la empresa? Hizo una venta, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Existió venta? Sí. ¿Qué me certifica eso? El informe de recepción. ¿Facturó? No. Si no facturó, no hizo el costo. Porque con la venta se hace el costo. No vas a hacer algo, no vas a hacer el asiento de costo si no hiciste la venta. Se hace el asiento de venta con el asiento de costo. Inventario permanente. ¿Está? Pero la mercadería no estaba, porque había sido una venta, había salido esa mercadería. Entonces lo que tuvo que haber hecho la empresa es reconocer una diferencia de inventario negativa a mercadería. Fue lo único que hizo. Porque la mercadería sí había salido. Ven cómo yo trabajo sin tocar, porque yo ya sé que los 270 ventiladores son los que hay. Yo no puedo tocar mercadería porque yo ya sé que 270 ventiladores es lo recontado, tanto física como contablemente tengo esas 270 unidades. Por eso no toco mercadería, porque la empresa tuvo que haber reconocido una diferencia de inventario negativa porque los ventiladores salieron. Entonces, para corregir la situación que es, no contabilizó la venta, contabilizo la venta. Como contabilizo la venta, tengo que contabilizar el costo. Pero yo originalmente haría mercadería a costo. Pero yo ya había dado de baja esa mercadería con la diferencia de inventario. ¿Se entiende? ¿Qué no entienden? O sea, yo quiero que ustedes piensen, porque si ustedes no piensan, bien. Explícame por qué. ¿Por qué? Un poquito más fuerte. Entonces, dictame los asientos. ¿Eh? Este. Anular este asiento es mercadería, diferencia de inventario. O sea, vos no querés anular, vos querés ajustar directamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos con este asiento? Como mercadería ya dimos de baja, ya tuvo que haber dado a la empresa de baja, lo que hizo fue reconocer un resultado de diferencia de inventario negativo que no es tal. Con este asiento lo que estoy haciendo es anular esa diferencia de inventario mal contabilizada y reconocer que eso fue un costo. Ya lo di de baja, la mercadería ya está dada de baja en el asiento que hizo la empresa. ¿Está? Perfecto.
En el segundo caso es la inversa. Contabilizó la venta, pero no había sido venta. Entonces, si contabilizó la venta y no había sido venta, tengo que revertir la venta. ¿No es cierto? Y acá sí contabilizó el costo. Valores por venta, a ventas, a IVA. Esto es lo que hizo la empresa. Contabilizó la venta, contabilizó el costo y contabilizó una diferencia de inventario positivo porque la mercadería no había salido, estaba ahí por recontada. No fue venta y no hubo costo. Y no hubo diferencia de inventario. No hagan esto en los parciales. Hacen esto. O sea, de última lo pueden hacer en una hoja auxiliar, pero no como un asiento. Porque esto es lo que ya hizo la empresa. Ustedes, cuando nosotros le pedimos que planteen los asientos de ajuste de lo que está mal hecho. Bueno. ¿Está bien? ¿Se entiende? 1200 la diferencia de inventario a revertir. A ver, yo te digo. Sí, 1200. Que es 1200 es 20 40 por 30. 40 por 30, 1200. ¿Está? Bueno. Vamos a los carloventores entonces. 50 unidades habían recibido en consignación durante el ejercicio y debido a que se encontraban separadas no se incluyeron en el recuento. Sin embargo, la empresa había registrado esto como una compra del ejercicio.
Eso hizo la empresa, ¿no? Mercadería, compra, IVA a proveedores. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que por eso en su ficha tenía 150. ¿Cómo? Después, ajusta esa compra. Eso hizo la empresa. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué asiento debería haber hecho la empresa? Ah, le agarré, ¿eh? ¿Alguno en su casa? ¿Qué asiento debería haber hecho en su casa? Puede estar en una oficina, ¿no? ¿Qué asiento debería haber hecho la empresa por la mercadería recibida en consignación? ¿Eh? No, ¿qué debería haber? A ver, vamos de vuelta. Ustedes son contadores de una empresa, no tienen ninguna actividad durante todo el ejercicio. Llega el último día de cierre, nada, justamente, Mónica. Pongámosle que la única operación que tienen durante todo el ejercicio, le entregan el día 31 de diciembre 50 unidades en consignación. ¿Qué hacen? Contablemente pueden hacer una cuenta de orden o ayuda a memoria que no tiene influencia impositiva. No sé si se hacen mal la cuenta de orden, en realidad. Pero no se contabiliza, no se modifica ni el activo ni el pasivo. O sea, nada. En el caso de vender, en ese momento se produce la deuda con el proveedor y el resultado por la venta. Se produce una compra y una venta en ese momento. Pero acá nada. Entonces, ¿cómo corrijo? Proveedores a diferencia de inventario. Ahí va. Y por otro lado, nos está diciendo el práctico específicamente que había 100 caloventores y había 50 caloventores más que no fueron recontados porque sabíamos que eran en consignación. Porque si hubiesen sido recontados, en realidad sí estarían faltando 50 más todavía. Si de esos 100 que se contaron, 50 eran de los recibidos en consignación, en realidad estarían faltando 50. Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Por qué ajusto si la mercadería no fue incluida en el inventario? Por lo que termino de explicar. Es decir,
La empresa en su inventario tomó que había 100 unidades y dijo, aparte de esas 100 unidades que estoy inventariando, hay 50 más que no las voy a tomar en cuenta en mi inventario porque son recibidas en consignación. Y eso es correcto. Es decir, que la empresa contó que tenía 150 unidades, 50 eran recibidas en consignación y 100 era de propiedad de la empresa. Y por último, tenemos las estufas, que las estufas aclara que están en otro depósito y que por distintas cuestiones, a efectos de esa mercadería, utiliza el método de diferencia de inventario, no inventario permanente. La cantidad de unidades que se tomó en los efectos de realizar la evaluación de estos productos es la informada por el encargado de dicho depósito, obteniendo total satisfacción de la existencia informada. O sea, ustedes validaron que había 900 unidades. Y por otro lado, creo que los costos están validados también, o sea que están las 900 unidades a 35 pesos cada uno, 31.500 pesos, eso está correcto. Pero tenemos operaciones de compras relacionadas y ustedes se fijan que hay, en este caso la primera compra se recibió antes del ejercicio, del cierre del ejercicio, y no se había contabilizado. Es decir que tengo que reconocer la deuda con mi proveedor por esa compra. A proveedores. ¿Qué? Costo. Porque las mercaderías ya están validadas en cantidades y precios. En la siguiente compra fue recibida antes de la fecha de cierre y contabilizada antes de la fecha de cierre. O sea que eso es correcto, no hay inconveniente. La tercera compra fue recibida con posterioridad al cierre, o sea que no hubo compra. Y fue contabilizada durante el ejercicio. Proveedores a costo, ahí va. ¿Está bien? Fíjense que ya no toco diferencia de inventario porque en este caso se utiliza la fórmula de existencia inicial más compra menos existencia final, costo de mercadería vendida. O sea que cualquier diferencia que surja, siempre que no tenga que corregir las existencias, va a ir contra costo directamente. Como en este caso sé que no tengo que corregir la existencia porque ya están validadas,
ya sea por cantidades o por precio, voy a castigar las diferencias contra costo. Ven que es un poquito diferente la forma de trabajar cuando es inventario permanente y cuando es diferencia de inventario. Porque en este caso, la empresa ya hace directamente un cálculo del costo anual y carga contra costo de mercadería vendida todos los resultados que se producen, ya sea el costo propiamente dicho, la pérdida por obsolescencia, resultado por tenencia, diferencia de inventario. Está todo englobado dentro del costo de la mercadería vendida. Y ahí queda corregido correctamente las estufas. ¿Se entendió? Ya te digo, es, claro, costo es 700, proveedores es 847. Profe, el mayor de diferencia de inventario le queda un saldo acreedor de 7.500. Entonces, al cerrar todo el La ejercicio... mayorización de la diferencia de inventario no la tengo. Lo que le decía a la alumna hoy es que en este caso no podés cerrar, verificar que el mayor de la diferencia de inventario sea correcto, porque la diferencia de inventario fueron distintos resultados que se fueron produciendo durante todo el ejercicio, de los cuales no tenemos información. Es decir, durante todo el ejercicio, se pusieron compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, se tomó inventario, se determinó diferencia de inventario, compra, venta, compra, venta, compra, venta, inventario, diferencia de inventario, compra, venta, compra, venta. O sea, hay un montón de operaciones durante el ejercicio que se fueron produciendo y se fueron determinando diferencia de inventario. No tenemos la información como para, en este práctico, determinar que el saldo final de diferencia de inventario sea correcto en este práctico. Si yo le hubiera dado todas las operaciones del ejercicio, ahí sí ustedes podrían haber determinado si la diferencia de inventario era positiva o negativa, o si estaba bien. Lo que sí sabemos es que las existencias finales eran 50.600, que ya estaba correctamente registrado contablemente, pero que como había algunas cuestiones que la empresa había obviado, como ser no contabilizar compras o no contabilizar ventas o contabilizar mal la compra o contabilizar mal la venta, había que corregir ya sea resultados, deudas, créditos, y eso fue lo que fuimos corrigiendo. Si no se contabilizó la venta, no sabía, y había que contabilizarla, no habíamos reconocido el crédito que teníamos contra ese cliente, bueno, eso lo hicimos. Eso a su vez influye en si se contabilizó o no bien correctamente el costo de esa venta. Entonces, si no se había contabilizado bien, si no se había contabilizado la venta, no se había contabilizado el costo. Y como no se había contabilizado el costo, habíamos determinado una diferencia de inventario positiva, negativa, y no era. Era un costo de mercadería vendida. Entonces, eso fuimos corrigiendo durante todas las operaciones que fuimos viendo. En este caso, fíjense que el saldo contable, el saldo de la contabilidad, que era 50.600, ya coincidía con la evaluación de la existencia final, que era 50.600. Así que en ningún momento modificamos el valor de las existencias.
En algunos casos, en algunos prácticos, ustedes van a encontrar que sí hay que modificar el valor de la existencia porque por alguna razón, pongámosle, se le compra a un proveedor mercadería y con ese proveedor la relación no es la entrega del bien, sino la puesta arriba de nuestro camión que fue a buscar la mercadería. Entonces, por ahí la mercadería no estaba al cierre del ejercicio porque en realidad estaba en tránsito. Arriba de nuestro camión, ya era nuestra, ya era de nuestra propiedad, ya era nuestra responsabilidad. Entonces, en ese caso, si no estaba contabilizada al cierre, hay que incrementar el valor de la mercadería por ese monto. Pongámosle un camión, no, pongámosle que importamos desde Europa autos y vienen en el barco. Perdón. Y nosotros ya sabemos que son nuestros porque es POP, free on board, libre a bordo. Ya, una vez que nos subieron arriba del barco, esos autos ya son nuestros. Nosotros, si tenemos esa condición de compra con nuestro proveedor de auto, en el momento que tomamos conocimiento del ente, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo se compran? ¿Cuáles son las condiciones de compra? Free on board, perfecto. Entonces, vamos a ir al cierre del ejercicio y vamos a decir, tenemos que hacer un inventario de los autos que están acá, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber unidades que estén en tránsito hacia la empresa. Y eso vamos a revelar, a relevar. ¿Está? Entonces, sabiendo cómo trabaja la empresa, ustedes saben cómo tienen que controlar. Es imposible ir a una empresa y querer controlar sin saber cómo compra, cómo vende, cuáles son las condiciones y cómo funciona el control interno. Por eso toda la primera etapa de la auditoría es fundamental a los efectos de realizar una correcta planificación de todas las tareas que van a realizar para desarrollar el trabajo de un auditor lo más correctamente posible. La cuarta operación de estufas no se considera porque pertenece al siguiente ejercicio. Exacto. La cuarta operación de las estufas ya fue contabilizada con posterioridad al cierre, pero fueron recibidas con posterioridad al cierre, quiere decir que ya está bien que no se haya contabilizado la compra. El mismo saldo, en este caso es el mismo saldo. Profe, la cuenta deudora de la diferencia de inventario de 1.200, ¿cuál era? Repetime la pregunta, por favor. El asiento de 1.200 por la diferencia de inventario de la venta, creo que era. ¿Cuál es la cuenta que va en el que se va que se debita? Yo no lo escucho. Bien. ¿Qué dice? La diferencia de inventario 1.200, ¿por qué correspondía? La cuenta que se debita, ¿cuál es? ¿Mm? La diferencia de inventario 1.200 es de la venta del remito 188. Esa diferencia de inventario de 1.200 es porque no se había contabilizado la venta. Ah, costo. Costo, porque el tema es, vos deberías haber contabilizado la venta y el costo, porque es inventario permanente. O sea, vos deberías haber hecho deudores por venta, costo a mercadería. No, él está hablando de la diferencia de inventario de 1.200. Entonces, como no hiciste el costo,
pero la mercadería no estaba, porque sí había sido una venta, tuviste que haber reconocido una diferencia de inventario negativa, que sería diferencia de inventario a mercadería. Lo que haces es contabilizás la venta y reconoces que no es una diferencia de inventario, sino el costo de la mercadería lo que tenés que contabilizar. Sí. Claro. Lo que me pregunta el compañero es que según el segundo cuadro del recuento físico, si no se hizo el ajuste, ¿por qué no hacemos el ajuste? Porque justamente el tema está acá en que ustedes, por eso yo le empecé totalmente distinto el ejercicio y le empecé a tirar información para que ustedes me digan cuánto estaba contabilizado y qué estaba contabilizado y qué no. Porque en realidad de lo que surge del práctico es que la empresa llevaba su ficha de inventario de los productos, hace una toma de inventario físico y ajusta la diferencia. ¿Y eso de dónde surge? De ver que el saldo contable coincide con el recuento físico, no coincide con las fichas de inventario. Porque las fichas de inventario, el valor de la ficha de inventario es 56.000 y el saldo contable es 50.600. Es un poquito tramposo a propósito. 56, 50.600. ¿Ah? Entonces, en realidad, lo que surge del práctico es que la empresa tenía la ficha de inventario, tomó el inventario físico e hizo el ajuste. ¿Ah? Por eso yo le pregunté, ¿cuántos veladores hay? ¿Cuántos ventiladores hay? Tanto me dijeron ustedes. ¿Cuántos ventiladores hay activados dentro del saldo contable? Y ahí me decían los valores de la ficha. Y en realidad no. Ahí lo que tienen que hacer, ¿qué procedimiento de auditoría tienen que hacer en ese caso? Un recálculo matemático. Ustedes tienen que decir, ficha de inventario, tanto, total 56.000, saldo contable 50.000, 50.600. O sea, lo que surge de la ficha del inventario para llegar al saldo contable hay una diferencia. Entonces me voy al recuento físico, multiplico por los valores del recuento físico y me da 50.600. ¿Coincide con el saldo contable? Sí. Quiere decir que ya está ajustado. Que ya se hizo el ajuste desde la ficha de inventario hasta el inventario físico. En un principio, si ustedes van a hacer una auditoría, la empresa le va a dar los saldos contables para armar puede ser con el estado de situación armado o no, pero como considera la empresa que ya está correcto el estado contable. A partir de ahí ustedes van a verificar la razonabilidad de esa información, es decir, ¿es razonable que esto sea así? En función de todas las pruebas que van a realizar, van a determinar si es razonable o no esa información. Otra cosa que van a determinar también es la significatividad. Imagínense una empresa grande donde ustedes puede ser que haya un montón de montos que no están correctamente determinados. Cuando ustedes hacen la parte de programar la auditoría, una de las cosas que van a determinar es la significatividad de los montos involucrados y van a determinar a partir de qué monto ustedes van a proponer ajustes. Porque si ustedes tienen multiservice y tiene una diferencia en caja de 4.500 pesos, no le van a proponer un asiento de ajuste cuando la empresa vende 3.000 millones por mes.
Es decir, si la empresa en caja tiene una diferencia de 10.500 y vende 3.000 millones por mes, no le van a proponer un asiento de ajuste. Si la caja tiene una diferencia de 100.000 pesos, ¿le van a proponer un asiento de ajuste? Si la caja tiene una diferencia de 1 millón, ¿le proponen un asiento de ajuste? Si la caja tiene una diferencia de 1.000 millones, bueno, ahora cuando ustedes vean en teoría, se van a dar cuenta que ¿cuál es el monto a partir del cual van a proponer un asiento de ajuste? Es porque los estados contables tienen información de la cual se sirven los usuarios de esos estados contables para tomar decisiones. Esas decisiones que toman en función de la información que están en los estados contables puede variar si hay una corrección en función de ese ajuste que ustedes están proponiendo. Es decir, si un usuario de estado contable ve que en lugar de haber 105 millones en caja, hay 104.955.000, y la decisión que tome con respecto a esos estados contables va a ser la misma. A partir de qué monto la decisión de ese usuario puede cambiar. Eso es lo que van a determinar cuando ustedes determinen la significatividad. Y esa significatividad va a ser tanto en forma individual como en forma agrupada, porque puede ser que ustedes dicen, bueno, si hay una diferencia de hasta 1.000 pesos en la caja, no va a ser significativo proponer un asiento de ajuste, pero tiene 150 cajas y en todas hay 1.000 pesos de diferencia, entonces ahí ya es distinto, ahí, es decir, en forma individual o agregada, es el análisis de la significatividad que tienen que hacer, ¿entiendes? Sí, si ustedes encuentran que en el inventario de uno de los supermercados hay una diferencia, es una cosa. Ahora, si en todos los supermercados tiene una cadena de 25 sucursales y en todas hay diferencias y todas esas diferencias agrupadas son significativas, entonces tienen que proponer el asiento de ajuste. Eso lo van a analizar mejor con Fabián, él le va a explicar mejor, pero es algo que se utiliza para poder planificar y en función de eso proponer asientos de ajuste para ajustar los estados contables lo más razonablemente posible. Bueno, creo que está todo lo del práctico. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le cerró? ¿Algo que quieran? Sí. Una consulta. Para cerrar en sí lo que es el ejercicio, lo que habría que hacer es, por ejemplo, mayorizar la cuenta mercaderías para tener el saldo ajustado correcto y ese ponerlo en el rubro y decir cuál sería el saldo correcto del rubro bienes de cambio como pide el planteo. Exacto. En este caso, el mayor va a ser así. Porque si vos te fijas, en ningún momento dimos de alta o de baja la mercadería. Todos los asientos fueron contra costo o contra diferencia de inventario. En este caso. ¿Se entiende? Pero sí, lo importante es que ustedes dejen razonablemente evaluada cada uno de las cuentas de la empresa. En este caso, bienes de cambio. Bueno, estamos. ¿Ninguna duda con respecto a ningún práctico? ¿Con respecto a algún tema que quieran ver? ¿Algún otro tema? ¿Nada? ¿Fernando? Sí, hola.
Recordarle nomás a los asistentes que tenemos mesa especial pronto. Yo no me estoy conectando a las clases con ustedes. No escucho muchas preguntas, no escucho muchas dudas. ¿Cuándo es la mesa especial? No está publicado todavía, pero seguramente después de la semana del 15 de septiembre, por ahí, entre el 15 y el 20 de septiembre suele ser. Bueno. ¿Y el parcial? Ellos en una clase habían pedido que se superponía, es el 9 de octubre, no sé finalmente 9 de si se va a octubre, cambiar ya o que no. tenemos un mes y pico todavía. Sí, Bueno. para el parcial sí. Si quieren una clase de consulta para el Final. Me piden. Exactamente. A través de la página. O sea, pónganse de acuerdo primero en venir 5, 6, 7, por lo menos. Por lo menos. Acá en el chat está escribiendo una señorita, parece que sí, Ariadna dice que pasaron el parcial al 10. Bueno, yo no vi que Fabián haya cambiado la fecha, pero bueno, 9, 10 de octubre no. Profe, el 10 es feriado. ¿El 10 es feriado? Ah. Ah, sí, porque lo cambiaron, ayer cambiaron el feriado del 12 de octubre. Ah, bien. Bueno, le vamos a avisar a Fabián, yo le aviso bueno, mañana. Igual, para el parcial falta, así que Fabián le va a estar avisando seguramente mañana. Seguramente. Bueno, chicos. Pero gracias por venir y gracias por participar. El final de septiembre. Hasta luego. Chao, chao. Profe, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta que capaz es medio boba? Este es el momento exacto. Entendí lo de hoy. Lo único que mi pregunta es en el examen, cuando ustedes nos piden hacer asientos de ajuste, ¿hay que poner los importes o así como mostró hoy en clase es suficiente? Hay que poner los importes. Yo no pongo los importes porque quiero hacer más rápido, pero la parte de los importes es entendible, ¿no? ¿Se entiende cuál es el importe? Sí, hago cantidad por el precio unitario. Claro. Lo único que sí tomamos siempre que consideres es el IVA. Ok, sí, ese es. Porque la idea es que por lo menos uno de los impuestos lo tenga en cuenta a efectos de que se entienda que hay que considerar los impuestos. Después, chao, lo podemos te vas a dar cuenta que en la vida real hay un montón de otros impuestos que pueden estar afectando cualquier operación, que bueno, cuando vayas a hacer cualquier tipo de registración, lo importante es que tengan en cuenta que hay impuestos asociados y bueno, cómo tratarlos. Por eso, nosotros trabajamos solo con el IVA, pero es para que tengas un impuesto de referencia. Después, el resto lo ves en el momento en que lo tengas que hacer. Ok, ¿y el IVA lo tomamos a la alícuota general o dependiendo del bien? Y el IVA a la alícuota general. Okay, si estás segura que hay alguna actividad, por ejemplo, la compra de un rodado que vos sabés que está al 10,5 y bueno, utilizar el 10,5 también, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Vale. Y una aclaración extra vinculado a eso mismo. En el examen, asientos con importes, por supuesto. Sí, asientos sin importe no es válido. Sí, yo le hago sin importe el efecto de hacer más rápida la explicación, nomás. Bueno, gracias. Nos vemos, gente. Hasta luego. Bueno, chao, nos vemos. Chao, chao. Yo le aviso eso a Fabián mañana. Dale. Que tenemos, lo podemos implementar a pedido del docente.